Doctor y doctoras, el día de hoy les vamos a hablar de terapia transfusional y reacciones posttransfusionales. Y pues bueno, somos el equipo 8 conformado por Avendaño Rosas Angélica, por Camacho Jiménez Carla Alejandra y su servidor Ortiz Amodio Gonalí. Lo siguiente, por favor. Bueno, dentro de nuestros objetivos tenemos principalmente el puntualizar las indicaciones para el uso de hemocomponentes, hablar de la descripción de los principales hemocomponentes brevemente, y los tipos de reacciones tanto transfusionales agudas como tardías. Así, pues bueno, para poder hablar de las transfusiones, nosotros debemos de tener o comenzar con una muy breve historia. Tenemos estos tres personajes y comenzamos en 1665, cuando Richard Lower realizaba las primeras transfusiones sanguíneas. Sin embargo, él lo realizaba a pacientes que tenían hemorragias o pérdidas de sangre considerables realizando transfusiones de perros a humanos. Esto, como lo podemos pensar en la actualidad, pues suena un poco descabellado, pues en su época para él era un poco lógico, ¿no? Una de las características o de las desafortunadas desenlaces que tenían estos pacientes era que, pues bueno, la mayoría moría desangrados y los que llegaban a vivir por un muy poco tiempo llegaban a tener reacciones bastante complicadas, inmunomediadas. Fue hasta el 67 cuando John Dennis realizaba los mismos procedimientos que su antecesor. Sin embargo, él, en lugar de utilizar a perros como donadores, utilizaba a ovejas y algunas veces a cabras. Esto, pues bueno, terminaba con el mismo desenlace sobre sus pacientes. Y pues bueno, es importante puntualizar que igual había reacciones inmunomediadas o reacciones post-transfusionales agudas al momento en el que él realizaba las transfusiones. Fue hasta 1818 cuando James Blundell realizaba los mismos procedimientos que sus antecesores. Sin embargo, una de sus características fue que él ya realizaba transfusiones de humano a humano. Esto, pues bueno, a comparación de sus antecesores, le dio muy buenos resultados en la mayoría de las veces, ya que, pues bueno, él aún no lo sabía, pero en algunas ocasiones no todo era miel sobre hojuelas y llegaba a haber reacciones post-transfusionales agudas de pacientes que, pues bueno, algo que él aún desconocía, pero que nosotros ya conocemos y eran precisamente, pues bueno, reacciones inmunomediadas que veremos más adelante. La siguiente, por favor. Pues bueno, en cuanto a esto, tenemos la pregunta de qué son o qué es la transfusión. Y pues bueno, lo podemos definir como el uso de componentes sanguíneos para reemplazar deficiencias adquiridas o congénitas. Y pues bueno, la materia prima para poder obtener estos hemocomponentes va a ser y será siempre, hasta que la tecnología avance, la donación de sangre. Y pues bueno, de aquí tenemos que la donación de sangre va a través de diversos procesos, nos va a ayudar a obtener estos hemocomponentes. Y una de las características de las situaciones o los cuidados que debemos de tener al momento de nosotros realizar esta obtención de sangre, nosotros debemos de preservar la calidad de la sangre, disminuir la cantidad de reacciones hemolíticas que pueda haber al momento de nosotros transfundir y también disminuir la cantidad de infecciones que nosotros podemos transmitirle al paciente a través de una transfusión sanguínea. Es por eso que estas deben ser como las piedras angulares que debemos de cuidar para mantener una muy buena calidad de la sangre y evitar en la mayor capacidad o la mayor probabilidad de lo posible una reacción inmunomediada. Y pues bueno, dentro de esto nosotros debemos de tener en cuenta que dentro de los criterios para poder realizar transfusiones sanguíneas existen varias, pero las principales o las que entran muchas veces a debate son pérdida del volumen sanguíneo, también pérdida o disminución de la cantidad de componentes sanguíneos, de hemocomponentes,
Y en algunos casos también esto llega a entrar un poco a debate el tipo de tratamiento, como tipo de tratamiento que se le puede dar la transfusión. La siguiente, por favor. Pues bueno, para iniciar con las pruebas antes de realizar una transfusión sanguínea, nosotros contamos con varias. Dentro de estas tenemos las pruebas de enfermedades, ya que, pues bueno, como lo veíamos anteriormente con los antecesores o los pioneros de la transfusión, pues ellos realizaban transfusiones sanguíneas sin realizar ningún tipo de prueba. A esto, pues bueno, muchas veces, como sabemos ya con la experiencia de los semestres pasados, hay muchas enfermedades, tanto infecciosas, bacterianas o virales, que pueden condicionarse o pueden transmitirse, mejor dicho, a través del torrente sanguíneo, de vía sanguínea. Entonces, pues bueno, si nosotros vamos a ser donadores, al momento en el que nosotros entramos a la fila para la donación, pues nos van a realizar diferentes pruebas para determinar si somos candidatos para poder donar. Una de ellas es esta prueba de enfermedades en sangre, donde, pues bueno, de manera breve nosotros podemos ver cuáles son todas las enfermedades o todos los agentes infecciosos que podemos transmitir a través de la sangre. También tenemos que determinar el grupo sanguíneo y el grupo RH, la tipificación de pruebas cruzadas y la detección de anticuerpos antieritrocitarios, que igual entra dentro de las pruebas cruzadas. La siguiente, por favor. Pues bueno, dentro de las pruebas cruzadas, nosotros debemos de tener en cuenta que estas las podemos dividir en dos grupos, la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor, o la prueba cruzada mayor, que sería también la prueba del donador, y la menor, que sería la prueba del receptor. Esta prueba o estas pruebas van a consistir en utilizar tanto el suero como los eritrocitos. Dependiendo si es la mayor o la menor, va a ser los eritrocitos del donador o del receptor. ¿Esto en qué nos ayuda? Pues bueno, en que tenemos que ver si se genera la aglutinación. Lo veremos un poco más adelante en cuanto al factor RH y el grupo sanguíneo, pero al momento en el que se aglutina, que es lo que no queremos que pase, llega a haber lisis de los eritrocitos y esto puede condicionarnos a reacciones agudas o a una inmunoincompatibilidad. Entonces es importante realizar este tipo de pruebas. De aquí, pues bueno, ¿en qué se va a basar? Pues muy bien, se va a basar en la presencia de antígenos sobre la membrana de los eritrocitos. Y pues bueno, vamos a comenzar con la prueba cruzada mayor, en donde vamos a utilizar a los eritrocitos del donador y el suero del receptor. Este como resultado nos puede dar el que aglutine o no aglutine. Y dentro de las transfusiones sanguíneas o de los criterios para realizar una transfusión sanguínea, se estima que si nuestro paciente sale con una prueba mayor del donador o una prueba cruzada mayor, no se puede realizar la transfusión. ¿Por qué? Porque como resultado podemos tener muerte y complicaciones, reacciones inmunomediadas inmediatas y también la misma presencia de anticuerpos sobre anticuerpos para los eritrocitos, lo cual generaría una lisis y una hemólisis de la sangre que se está transfundiendo. Ahora bien, pasamos a la prueba cruzada menor. En esta prueba, pues bueno, nosotros vamos a utilizar los eritrocitos del receptor y el suero del donador. Como pueden ver, pues bueno, va a ser contrario a a la prueba cruzada mayor. Y esta, al igual que la prueba cruzada mayor, nos puede dar dos resultados, o aglutina o no aglutina. Solo recuerden que, pues bueno, nuestro objetivo es que no aglutine. Aquí, ¿qué va a pasar? Pues bueno, va a haber anticuerpos en suero de los eritrocitos. Y pues bueno, en algunos libros ya un poquito viejos comentan que precisamente si es un caso de emergencia, sí se puede realizar, si tiene la prueba cruzada mayor negativa, pero la prueba cruzada menor positiva, sí se puede utilizar. Y esto entra un poco en debate porque muchas veces comentan o comentaban precisamente que en el suero no se encontraban cantidades grandes de anticuerpos para poder causar un daño mayor o un daño inmediato al paciente al momento en el que le estuvieran transfundiendo sangre. Es por eso que, pues bueno, todavía existe un poco ese debate de si sale positiva en caso de emergencia,
pueden transfundir en prueba cruzada menor. La siguiente, por favor. Pues bueno, ahora tenemos el grupo sanguíneo. En cuanto al grupo sanguíneo y grupo RH y factor RH, nosotros debemos de tener en consideración a las aglutininas y a los aglutinógenos. ¿Puedes darle la siguiente, por favor? Pues bueno, en cuanto a los aglutinógenos, nosotros podemos tener en consideración que estos los vamos a clasificar como antígenos, mientras que a las aglutininas las podemos clasificar como a los anticuerpos. Ahora, de manera breve, podemos dar una muy pequeña explicación donde le puedes dar al siguiente, por favor. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos a un paciente que es A negativo. Como podemos ver en sus anticuerpos, él precisamente tiene anticuerpos para sangre tipo B y para factor RH. Entonces, en este caso hipotético, Juanito quiere transfundirle sangre a su paciente. Sin embargo, a él se le ocurre que es una muy buena idea transfundirle sangre A positivo. Él, pues bueno, evidentemente no puso mucha atención a sus clases de transfusión y se le hace fácil transfundirle sangre A positivo a A negativo. La siguiente, por favor. Bueno, al momento en el que él transfunde sangre A positivo a A negativo, sin haberle realizado todas las pruebas pretransfusionales, él, pues bueno, dice, va a servir. Sin embargo, con lo que él no contaba o no recordaba es que precisamente nuestra sangre A negativa va a tener anticuerpos contra factor RH. Y como podemos observar dentro del grupo sanguíneo A positivo, va a tener antígenos a factor RH. Entonces, al momento en el que nosotros le comencemos a transfundir sangre A positiva a A negativa, esta va a generar hemólisis. ¿Por qué? Porque precisamente va a haber anticuerpos contra el factor ARH y eso es algo que nos puede perjudicar o condicionar a una reacción inmunomediada inmediata, generándonos, pues bueno, en el peor de los casos, la muerte. Y así constantemente. Entonces, pues bueno, este fue como un pequeño ejemplo. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí el tipo de anticuerpos que presenta cada tipo sanguíneo, tanto A positivo, negativo, B, AB o incluso O, y los antígenos que tienen presentes estos tipos sanguíneos, cada uno de estos. De aquí, pues bueno, a quién dona y de quién puede recibir. La siguiente, por favor. Pues bueno, ahora vamos a comenzar con el uso de sangre. Si bien en la bibliografía hacen referencia de que el uso de sangre total ya está en descontinuación porque es mejor utilizar los hemocomponentes dependiendo el tipo de situación o individualizando el problema de cada uno de los pacientes, ya que, pues bueno, así no solo disminuimos la cantidad de reacciones posttransfusionales tanto agudas como tardías, sino incluso podemos ayudar con los hemocomponentes siendo un poco más específicos. En cuanto al uso de sangre total, pues bueno, dentro de sus criterios o sugerencias de uso está el no precalentarlos, ya que si se precalienta en los paquetes o las unidades de sangre total, pueden perder los beneficios que pudieran llegar a tener al momento de la transfusión. Se deben de administrar lentamente en los primeros 30 minutos. ¿Y esto por qué? Porque al momento en el que se están transfundiendo de manera lenta y con observaciones en estos 30 minutos, nosotros podemos minimizar y observar en caso de que llegue a haber algún tipo de reacción inmunomediada. De ahí, pues bueno, se estima que una transfusión segura es de 1000 mililitros, lo que equivale aproximadamente a 2, 3 unidades, ya que cada unidad tiene aproximadamente entre 400 a 500 mililitros. Esto en un periodo no mayor a 4 horas. Si bien también comentan que no se debe de agregar algún tipo de medicamento a la sangre, sí pudiera llegar a sonar a lo mejor un poco lógico para alguien que si está en algún tipo de tratamiento se le agregue medicamento, pero no se recomienda. Y la manera en la que se debe de introducir o transfundir va a ser a través de manera intravenosa. La siguiente.
Bueno, ahora, como les comentaba, el uso de la sangre entera sí va a tener un volumen de entre 400 a 500 mililitros y se le va a agregar un anticoagulante, el CPDA, que es este citrato, fosfato, dextrosa, adenina. ¿Y esto por qué? Porque nos puede ayudar a prolongar el tiempo de vida media de cada unidad o cada paquete sanguíneo. Sin este anticoagulante, el citrato, fosfato, dextrosa, adenina, duraría aproximadamente unos 15-20 días, pero ya agregado llega a durar entre 35 a 40 días. De ahí, pues bueno, se estima que tiene un hematocrito como mínimo de 38 a 45% y como sabemos va a ser materia prima de todos los hemocomponentes que veremos más adelante. Esta actualmente ya se encuentra en desuso precisamente porque ya se prefiere el uso de hemocomponentes a la cantidad o al uso de sangre entera. ¿Por qué? Porque muchas veces llega a ser un poco más específico para el tipo de tratamiento o para el tipo de uso que se le quiere dar a cada paciente. En cuanto a dosis y administración, pues bueno, tenemos que cada unidad va a elevar entre un 3 a un 4% de hematocrito y llega a elevar o a aumentar 1 gramo sobre decilitro de hemoglobina. En pacientes pediátricos, solo 8 mililitros pueden aumentar 1 gramo sobre decilitro de hemoglobina y pues bueno, se debe de realizar algún reajuste al momento de la administración en aquellos pacientes que tengan insuficiencia renal crónica o insuficiencia cardíaca congestiva debido al aumento del volumen. Ahora bien, como les comentaba previamente, muchas veces este se utiliza para aumentar el volumen. Sin embargo, en la actualidad ya se están utilizando otros paquetes o paquetes un poco más específicos para el aumento del volumen. Dentro de las diferentes guías, pues bueno, se estima que en las hemorragias que no son tan profusas, se puede utilizar cristaloides o coloides y ya en procesos agudos donde hay hemorragias activas con una pérdida mayor del 25% del volumen, se puede utilizar cristaloides con concentrados eritrocitarios. Sin embargo, pues bueno, antes se utilizaba más el uso de sangre entera para aumentar el volumen. En indicaciones, pues bueno, también tendremos las transfusiones masivas y las exsanguinotransfusiones. Y dentro de lo contraindicado tenemos precisamente la anemia crónica normovolémica, porque nos condicionaría que si al momento, bueno, en este tipo de pacientes, si les metemos un paquete de sangre entera, lo que estaríamos teniendo sería un aumento del volumen y esto podría llegar a ser perjudicial, generando así hemólisis de los eritrocitos más viejos y pues bueno, en el peor de los casos, condicionando a la muerte de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Pues bueno, tenemos el concentrado eritrocitario, que les comentaba que este es un poco más usado debido a que uno de los principales criterios va a ser la hipoxia tisular. Y pues bueno, este se obtiene a través del centrifugado o de la aferesis. Del volumen total que tenemos, que son 500 mililitros aproximadamente, al momento en el que nosotros damos el centrifugado, vamos a obtener aproximadamente entre 250 a 300 mililitros de concentrado eritrocitario. Vamos a tener hematocrito de entre el 70 al 80% y una hemoglobina de entre el 70 al 80% y un hematocrito mayor al 3%. Una de las características precisamente va a ser que entre un 8 a 10 mililitros por kilogramo de este paquete puede aumentarnos aproximadamente del 3 gramos sobre decilitro de hemoglobina. Ahora bien, dentro de las indicaciones que tenemos para este tipo de paquetes, vamos a tener la anemia aguda y crónica con hipoxia tisular. ¿Y por qué? Porque precisamente va a ser una indicación esto, porque lo que necesitamos es que haya mayor cantidad de eritrocitos que lleven oxígeno a los tejidos. Entonces, si nosotros aumentamos la masa eritrocitaria, pues podemos combatir este tipo de padecimiento. E incluso las hemorragias profusas, como les comentaba previamente, ya está un poco en desuso la utilización de los paquetes completos o de la sangre total.
y se utiliza un poco más el uso de coloides, cristaloides y concentrados eritrocitarios ya para hemorragias un poco más complicadas. Dentro de las no indicaciones o de las no indicadas tenemos la expansión de volumen y la anemia susceptible a tratamiento diferente, como ya lo vimos en clases previas. La siguiente, por favor. Ahora bien, el concentrado plaquetario. Este igual va a darse o se puede obtener a través del centrifugado o la aferesis. Sin embargo, y como no les había comentado anteriormente, tanto la sangre total como el concentrado eritrocitario se va a tener a una temperatura aproximadamente de entre 1 a 6 grados centígrados para poder tener una muy buena homeostasis de la sangre y que tenga la calidad necesaria para ser transfundida. Sin embargo, el concentrado plaquetario se necesita guardar aproximadamente a una temperatura de entre 20 a 24 grados centígrados. Y se estima que por cada paquete, a través de la eferesis, por cada paquete podemos obtener aproximadamente 300 millones de plaquetas por unidad, a comparación de si se hiciera un concentrado plaquetario de varios donadores, ya que si se realiza un concentrado plaquetario de varios donadores, tendríamos una mucho menor cantidad e incluso podría estar condicionado no solo a un aumento de la cantidad de infecciones, sino también a complicaciones inmunomediadas. Esa es una de las ventajas de obtenerlo a través de la aferesis, que tienes una mayor cantidad de plaquetas y disminuyes la cantidad de reacciones inmunomediadas que podrías llegar a tener. De aquí, pues bueno, se puede obtener aproximadamente entre 200 a 300 mililitros de plaquetas o de concentrado plaquetario por unidad. Y una de las características es que al momento en el que nosotros utilicemos este concentrado plaquetario, podemos aumentar de 30,000 a 60,000 microlitros de concentrado plaquetario al momento de la transfusión. Ahora, un punto importante también va a ser la compatibilidad del tipo sanguíneo y factor RH del concentrado plaquetario del donador al receptor. Y pues bueno, ¿en qué tipo de pacientes podemos ocupar este concentrado plaquetario? Pues bueno, en aquellos pacientes que tengan una disminución de la producción de plaquetas o un aumento de la destrucción de estas plaquetas. También en aquellos que tengan, pues bueno, algún tipo de enfermedad renal, enfermedad hepática, sepsis, trastornos primarios de médula ósea. Y en estos pacientes precisamente se debe de utilizar a través de un filtro especial. Ahora bien, en indicaciones y no indicaciones, pues bueno, tenemos la prevención de hemorragias en trombocitopenia, pacientes quirúrgicos con hemorragia permanente, esplenomegalia, aumento del consumo plaquetario, previo a lo que ya les comenté, y la destrucción autoinmune. Y en no indicadas, precisamente la hemorragia no asociada a trombocitopenia y alteraciones de la hemostasia. La siguiente, por favor. Pues bueno, ya dentro de los últimos dos tenemos al plasma fresco congelado. Ok, sí. Donde, pues bueno, de cada unidad o de cada paquete sanguíneo se van a obtener, se obtiene este plasma fresco, se le eliminan los eritrocitos y inmediatamente que se le eliminan los eritrocitos se van a almacenar a menos 30 grados centígrados. Y esto nos puede ayudar a preservar de mejor manera el plasma. Va a tener o va a estar compuesto de un 7% de agua, 2% de carbohidratos y pues bueno, lípidos, factores de coagulación, proteínas plasmáticas y pues bueno, de los principales factores de coagulación que puede llegar a tener es el 5 y el 8. De aquí, pues bueno, tenemos que 1 mililitro de plasma fresco congelado puede llegar a aportar aproximadamente la mayor cantidad de los factores procoagulantes. De ahí tenemos que entre 10 a 20 mililitros por kilogramo pueden aumentar un 20% a estos factores procoagulantes. Y también al momento en el que estamos realizando la transfusión es importante que nosotros estemos valorando y vigilando con pruebas de factores específicos, tiempo de protrombina y tiempo de protrombina de tromboplastina. Sí, tiempo de agobio de tromboplastina.
Bueno, en cuanto a sus indicaciones, tenemos precisamente una fuente de factores de coagulación deficitarios en los pacientes, déficit de múltiples factores de coagulación y hemorragias por mala absorción de vitamina K. En las no indicadas, precisamente tenemos que no va a fungir como un expansor y pues bueno, puede llegar a neutralizar la heparina al momento, si nosotros se la transfundimos a un paciente que está bajo tratamiento con algún tipo de medicamento relacionado a la heparina, no puede llegar a neutralizarla e incluso puede llegar a amplificar su efecto debido a la antitrombina 3 y tampoco se debe de realizar en transfusiones masivas. Y pues bueno, como les comentaba, debe estar siempre vigilado por el tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. La siguiente, por favor. Pues bueno, ya dentro de este tenemos que se puede utilizar precisamente uso establecido y eficacia en púrpura trombocitopénica, en púrpura fulminante, entre recién nacido y exsanguinotransfusiones de los recién nacidos, de neonatos. Condiciones a existencia de hemorragias graves en alteración de pruebas de coagulación, precisamente como reposición de factores de coagulación, hemorragias secundarias a tratamiento fibrinolítico y coagulación intravascular diseminada. Y también en condiciones como deficiencias congénitas de la coagulación y pacientes con anticoagulantes, como veíamos previamente. Ya por último, la siguiente, por favor. Pasamos al crioprecipitado. Dentro de este, pues bueno, es un concentrado preparado y se va a almacenar a una temperatura aproximada de menos 70 grados centígrados. De este, pues bueno, se va a obtener de cada bolsa de paquete sanguíneo y tiene un promedio aproximado de 100 unidades de factor 8, que como vimos, el factor 8 siempre va a estar relacionado a deficiencias como la anemia, no, no era anemia, como bueno, patologías asociadas a la deficiencia del factor 8. Tenemos que nos puede ayudar a la corrección de deficiencias de factores de coagulación, tanto el 8, deficiencia del factor 9, 11 y de los factores de von Willebrand. De ahí, pues bueno, tenemos que 10 unidades internacionales incrementarán el nivel de fibrinógeno entre un 80 a 100 miligramos sobre decilitros en adultos de talla promedio. Y de esto, pues bueno, 80 unidades de factor 8 en al menos 150 o 250 miligramos de fibrinógeno y va a contar con factor 8, 9, 11 y 13. Aparte el factor de von Willebrand y fibronectinas. Dentro de sus indicaciones precisamente tenemos hipofibrinogenia, un fibrinógeno menor a 100 miligramos sobre decilitro, sangrado microvascular difuso y desfibrinogenemia, sí, y deficiencia del factor 8, 13, 8, 9 y el 11. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las células precursoras y progenitoras hematopoyéticas, o más en especial el trasplante de estas células. Este va a ser una modalidad terapéutica en la que las células progenitoras y las células madre hematopoyéticas van a ser infundidas por vía intravenosa para así restablecer la hematopoiesis y la función inmunitaria. Esto va a ser después de un régimen de acondicionamiento o de una preparación que pues va a consistir en quimioterapia en dosis altas con o sin radioterapia. Las células madre empleadas para el trasplante de células madre hematopoyéticas van a ser de origen hematopoyético, lo que pues contrasta con las células madre más primitivas. Y cada vez pues se van a ir generando, bueno, cada vez se generan más interés para el uso de tratamientos regenerativos, dada a su capacidad de diferenciarse en pues prácticamente en cualquier célula. Aquí vamos a tener diversas fuentes de donde de donde se obtienen estas células. Antes, pues, lo hacían de un trasplante de médula ósea,
pero ahora las células madre hematopoyéticas se pueden obtener de diversas fuentes, incluida pues la médula ósea, la sangre periférica e incluso la sangre del cordón umbilical. En cuanto al cordón umbilical, aquí pues estas se van a recoger en el momento del parto, preservan, perdón, y después se van a almacenar. Aquí pues, dada la biología inmadura propia de los linfocitos de la sangre, del cordón umbilical, estos trasplantes se van a asociar a menos complicaciones, que una de ellas sería la enfermedad de injerto contra el huésped. En cuanto a la sangre periférica, esta se va a obtener tras la estimulación con factores de crecimiento hematopoyéticos, como el factor estimulador de las colonias de granulocitos. Esto es porque este factor va a realizar la movilización de las células madre de la médula, de la médula ósea a la sangre periférica para su uso en estos trasplantes. También mencionaban que se va a ocupar un medicamento que es Perixafor, y este va a ser un antagonista del receptor de quimiosinas de tipo 4, o también se llama fusina. Y después de eso se le va a realizar una leucoféresis. Estos se van a emplear en un 90% de en los trasplantes de células madre hematopoyéticas autólogos y aproximadamente en un 70% de los halógenos. Después en la médula ósea, pues como ya sabemos, se va a realizar, bueno, se va a obtener mediante las aspiraciones seriadas de las crestas ilíacas posteriores en un donante bajo anestesia general. Aquí pues se van a emplear para el trasplante de células madre hematopoyéticas, autólogo y halogénico, aunque mencionaban que era con menos frecuencia que antes, debido pues a las nuevas fuentes de obtención. Bueno, además de tratar los cánceres hematológicos y otras neoplasias malignas, el trasplante de células madre hematopoyéticas nos va a aportar niveles clínicamente significativos de la reposición de enzimas, y también va a servir para tratar hemoglobinopatías y estados de deficiencia inmunitaria. Bueno, vamos a tener diversos tipos de trasplantes. Uno de ellos, bueno, esto pues van a estar determinados el tipo de trasplante dependiendo a cada caso, ya sea que sea singénico, halogénico o autólogo, perdón. Estos van a depender de la enfermedad que se quiere tratar, la situación de la enfermedad, ya sea que primero iniciaron con algún tratamiento